Muy bien, vamos a iniciar con la unidad número 6, que es solucionemos triángulos oblicuángulos. En esta unidad estaremos viendo dos teoremas muy importantes que son el teorema del seno y el teorema del coseno, que ayudan a resolver este tipo de triángulos. Ya explicaremos qué es un triángulo oblicuángulo. Para adentrarnos en esta unidad es importante recordar toda la parte de trigonometría que se estudió en el primer año de bachillerato. Si recordarán, por lo general, en primer año de bachillerato, el sistema educativo de El Salvador se estudia una unidad que se llama razones trigonométricas, en donde se estudian por primera vez en nuestro sistema, no sé en otros países, se estudia por primera vez lo que son las razones trigonométricas, vistas desde el punto de vista de razones, es decir, como cocientes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces es importante recordar sus respectivas definiciones y algunas que otras situaciones que también se explicaron en su momento. Bien, para recordar un poco de eso, vamos a recordar las definiciones de cada una de las razones trigonométricas. Bien, para ello tenemos este siguiente triángulo. El triángulo ABC se denota así dado que tanto A como B y C son los vértices de este triángulo rectángulo. Y se recordarán que se llama triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto, que por lo general se le coloca un cuadradito en su vértice, indicando que ese ángulo mide 90 grados. Pues bien, las razones trigonométricas se calculan tomando de referencia un ángulo. Por ejemplo, si yo tomo este ángulo, que le voy a llamar ángulo teta, entonces los lados de este triángulo, que si recordarán por ser un triángulo rectángulo, a los lados se les coloca o se les da un nombre especial, no solamente se le llaman lados, sino que, por ejemplo, el lado que se opone al ángulo recto, o podemos diferenciar lo que es el lado más grande, o lo podemos identificar como que es el que se opone al ángulo recto, se le llama, si recordarán, hipotenusa. Y a los otros dos lados restantes se les llaman catetos. Cuando nosotros queremos calcular las razones trigonométricas, que si recordarán es el seno, el coseno, la tangente y sus recíprocas. La recíproca del seno es la cosecante, la recíproca del coseno es la secante y el recíproco de la tangente es la cotangente. Cada una de estas 6 razones trigonométricas debe de estar aplicadas a un ángulo determinado, que en este caso es teta. Ahora bien, es decir, nosotros estamos analizando este ángulo. Por lo tanto, si recordarán, cuando estamos analizando un ángulo, a los catetos se le llaman cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto que está opuesto al ángulo, ese recibe el nombre de cateto opuesto. Y el cateto que está sobre, podemos entenderlo así, o como quien dice, donde uno de los rayos del ángulo debe de ser ese cateto, se le llama adyacente. En este caso C sería lo que nosotros llamamos hipotenusa. C sería la hipotenusa. En este caso A sería el cateto opuesto o cateto adyacente. Vemos que A está opuesto a este ángulo teta. Entonces sería el opuesto. Y en defecto, B sería el cateto adyacente. Pues bien, entonces vamos a recordar las definiciones respectivas de cada una de las razones trigonométricas. Si ustedes recordarán, el seno se define como cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Para mí, ¿quién es el cateto opuesto? Para mí el cateto opuesto ya hemos dicho que es A.
y la hipotenusa C. Hay que recordar, el seno se define como opuesto entre hipotenusa. Vamos con el coseno. El coseno, si recordarán, se define como adyacente sobre hipotenusa. En este caso, nuestro adyacente es B y nuestra hipotenusa es C. Luego vamos con la tangente. El seno y el coseno relacionan la hipotenusa y la tangente relaciona los dos catetos. La tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Es decir, es cateto opuesto que es A entre cateto adyacente que es B. Las recíprocas, fíjense bien que salen bastante sencillas conociendo las tres razones trigonométricas principales, únicamente intercambiando el denominador por el numerador y el numerador por el denominador. Es decir que, y también es necesario conocer las recíprocas o el inverso multiplicativo de cada una de las funciones. Es decir, el inverso del seno hay que saber qué es la cosecante, que el inverso del coseno hay que saber qué es la secante y el inverso de la tangente hay que saber qué es la cotangente. Identificando y conociendo sus respectivos inversos multiplicativos, lo que hacemos es nada más intercambiar, es decir, que la cosecante vendría a ser hipotenusa sobre opuesto y la secante vendría a ser hipotenusa sobre adyacente y la cotangente vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos entonces las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ. Obviamente las razones trigonométricas van a cambiar dependiendo del ángulo que nosotros estemos analizando. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo considero este otro ángulo agudo que está acá, que le voy a llamar alfa, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente cambiaría. Porque si yo analizo en este caso el ángulo alfa, el cateto que está opuesto a ese ángulo alfa sería el cateto de longitud B. Ya no sería el cateto A, porque el cateto A ahora pasaría a ser el cateto adyacente para el ángulo alfa. Es decir, que en nuestro caso, el cateto opuesto ahora sería B. Y nuestro cateto adyacente ahora sería A. Y si queremos calcular las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, entonces esto cambiaría y el ángulo también, porque ya no estamos analizando el ángulo θ, sino que el ángulo alfa. Y esto sería, por ejemplo, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa y sus recíprocos. Cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. Bien, ¿cómo se define el seno? El seno, si recordarán, es opuesto entre hipotenusa. El opuesto, pueden ver que el opuesto es B, entonces sería B sobre C. También recordemos, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, es decir, A sobre C. Y la tangente vendría a ser opuesto entre adyacente, es decir, B sobre A. Y una vez ya tenemos las tres principales, las recíprocas salen bastante sencillas intercambiando el denominador por el numerador. Es decir, que la cosecante pasaría a ser C sobre B, es decir, hipotenusa sobre opuesto. La secante pasaría a ser C sobre A, es decir, hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente pasaría a ser A sobre B, es decir, adyacente sobre opuesto. Y así es como se definen las 6 razones trigonométricas para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Bien, ya que hemos recordado cómo se definen las 6 razones trigonométricas, es importante también destacar que cuando nosotros estamos hablando de triángulos rectángulos, siempre es posible aplicar las razones trigonométricas,
Pero además hay un teorema muy famoso y un teorema muy importante que tiene que ver con los triángulos rectángulos. Y ustedes recordarán que ese es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿y ese teorema qué establece? Lo que establece este teorema es que podemos relacionar los catetos de un triángulo rectángulo con la hipotenusa. Lo que dice este teorema es lo siguiente, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, lo que establece es esta igualdad que vemos en pantalla, que c al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esta es una propiedad muy interesante, dado que, si recordaremos, nosotros podemos conocer un lado faltante de un triángulo rectángulo si conocemos los otros dos mediante el teorema de Pitágoras. Ya que hemos recordado el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, es importante definir qué significa resolver un triángulo rectángulo, o de manera general, qué significa resolver un triángulo. Resolver un triángulo o resolver un triángulo rectángulo significa determinar la longitud de sus tres lados y la medida de sus tres ángulos. Es decir, que si nosotros queremos resolver un triángulo, debemos de encontrar todos sus lados y debemos de encontrar todos sus ángulos. Muy bien, como nuestra unidad trata acerca de triángulos oblicuángulos, es necesario definir qué es un triángulo oblicuángulo. Y la definición es bastante sencilla. Nosotros vamos a decir que un triángulo es oblicuángulo si no posee un ángulo recto. Es decir, que un triángulo oblicuángulo es un triángulo que no es triángulo rectángulo, así de simple. Y triángulos oblicuángulos hay de dos tipos. Hay triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. En pantalla aparece una imagen en donde aparecen resolución de triángulos oblicuángulos. Y los triángulos oblicuángulos hemos dicho que se dividen en dos: triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos en donde todos sus ángulos son agudos, absolutamente todos. Y recordemos que un ángulo es agudo si mide menos de 90 grados y por supuesto más de 0. Y un triángulo es obtusángulo si posee un ángulo obtuso. Y recordemos que un ángulo es obtuso si mide más de 90, pero menos de 180 grados. En este caso, el triángulo que aparece en rojo en el lado derecho sería obtusángulo porque posee un ángulo muy abierto, que es un ángulo obtuso, es decir, mide más de 90 grados. Y en cambio el primero es un triángulo acutángulo porque sus tres ángulos son agudos, es decir, que miden de 0 hasta antes de 90 grados. Muy bien, entonces es importante destacar cómo resolver un triángulo oblicuángulo. Para resolver un triángulo oblicuángulo vamos a contar con dos leyes o dos teoremas que lo vamos a demostrar, que es el teorema del seno y el teorema del coseno, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a demostrar para luego utilizarlos para resolver ejercicios que tengan que ver con la resolución de triángulos oblicuángulos. Muy bien, quedamos claro que resolver un triángulo oblicuángulo consiste en determinar todos sus lados y todos sus ángulos. Obviamente, en problemas determinados no me van a dar toda la información, sino que me van a dar alguna información que me va a permitir calcular las restantes. Y podemos determinar 4 casos que nos pueden suceder cuando nosotros queramos resolver un triángulo oblicuángulo. Muy bien, los casos que se pueden presentar son los que aparecen en pantalla, que en total son
4 casos en los cuales nosotros podemos encontrarlos cuando queremos resolver un triángulo oblicuángulo. Por ejemplo, está el caso 1, que es cuando tenemos un lado adyacente a dos ángulos, ¿sí? Que lo que dice es lo siguiente: se conoce un lado adyacente y dos ángulos. En este caso se conocen estos dos ángulos que se le llaman A de ángulo, y el adyacente se le llama adyacente porque es el lado que está comprendido justamente en el pie de esos ángulos. En todo caso, por lo general, cuando tengamos este caso que nosotros conozcamos dos ángulos y un lado adyacente, entonces se aplicaría lo que vamos a conocer como ley del seno. También está un segundo caso, que es cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, que bien puedo conocer este ángulo o bien puedo conocer este otro, dado que es opuesto a uno de ellos. Igual este ángulo A es opuesto a uno de los lados conocidos. Entonces, cuando tengamos este caso, que conozcamos dos lados y un ángulo opuesto a alguno de esos dos lados conocidos, entonces podemos resolverlo, y lo vamos a resolver por el teorema del seno, que lo veremos más adelante. Tenemos el caso 3, que es cuando se conocen dos lados. En este caso, observen el triángulo, se conocen dos lados que se llaman L y L, y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, si yo conozco dos lados y conozco el ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, observen, aquí obtengo este lado y conozco este lado de acá y conozco el ángulo que forman esos dos lados, entonces es uno de los casos que podemos resolver, y concretamente cuando tengamos esta situación aplicaremos la ley del coseno. Y de igual manera el caso 4, que es cuando se conocen los tres lados. Se conocen ambos, es decir, se conocen todos los lados, que es uno de los casos más bonitos. Se aplicaría la ley del coseno para encontrar los ángulos faltantes, porque recordemos que resolver un triángulo oblicuángulo significa determinar todos sus lados y sus ángulos. Muy bien, hasta aquí llegaremos con este video introductorio. En el próximo video hablaremos sobre la ley del seno y su demostración.